Hay tres lugares en tu casa que si están sucios o en desorden, el dinero no puede entrar. No es superstición, no es cultura, es una ley energética que los rabinos más ricos del mundo enseñan en privado a sus comunidades desde hace siglos y que nunca sale de esos círculos cerrados porque es demasiado poderosa para volverse conocimiento masivo. Hoy te voy a revelar cuáles son esos tres lugares, y te lo voy a revelar a través de la historia de un hombre que vivía en la miseria, no porque le faltara trabajo, no porque le faltara inteligencia, sino porque había tres rincones de su departamento que estaban destruyendo su flujo de abundancia sin que él lo supiera. Un rabino que había construido su fortuna desde cero, desde nada, le señaló esos tres lugares. Le explicó qué había en ellos. Y lo que ese hombre hizo en un solo fin de semana cambió sus finanzas de una forma que ninguna estrategia de ahorro ni ningún segundo empleo habría podido lograr. Esta historia ocurrió en 1998, en el barrio de Flushing, en Queens, Nueva York. Y lo que un rabino millonario le enseñó a un hombre desesperado sobre la relación entre su casa y su dinero es lo más práctico y lo más profundo que vas a escuchar hoy. Se llamaba Rodrigo Esparza. Tenía 36 años. Era mexicano de Monterrey. Había llegado a Nueva York a los 22 con un sueño muy concreto: abrir su propio negocio de catering. Le encantaba cocinar. Había aprendido al lado de su madre, que preparaba banquetes para bodas en Monterrey. Sabía hacer mole negro, birria, cochinita, tamales de cada tipo, pozole rojo y verde. Sabía decorar mesas. Sabía calcular porciones para 200 personas. Tenía todo lo que necesitaba para el negocio, excepto el capital y los contactos. Así que llegó a Nueva York, como la mayoría llega, sin nada y con todo por construir. Durante 14 años, Rodrigo trabajó como cocinero en varios restaurantes de Queens y Manhattan. Buena experiencia, suficiente dinero para sobrevivir, pero nunca suficiente para arrancar su propio negocio. Siempre faltaba algo. Un mes juntaba $2,000 y el carro se descomponía. Otro mes juntaba 3,000 y la renta subía. Un año intentó juntarse con un socio para montar el catering juntos. El socio resultó no ser de confianza y el proyecto se cayó antes de empezar. Rodrigo llevaba 14 años queriendo abrir su negocio y 14 años sin poder hacerlo. No era falta de ganas, no era falta de talento. Era como si una mano invisible le quitara cada vez que intentaba acumular algo. Rodrigo vivía en un departamento del tercer piso en Flushing, Queens, en un edificio donde la mitad de los inquilinos eran chinos y la otra mitad latinos. El departamento tenía 2 habitaciones. Vivía solo. Su esposa, Ana, vivía con su madre en Monterrey, esperando que Rodrigo pudiera ahorrar para traerla a Nueva York legalmente. Llevaban 3 años separados por la distancia. Se llamaban por teléfono todos los domingos. Las llamadas duraban media hora, 30 minutos en los que Rodrigo le prometía a Ana que pronto iba a estar listo, que pronto tenía el dinero, que pronto las cosas iban a cambiar. Ana lo escuchaba con la paciencia de quien quiere creer, pero que lleva 3 años escuchando lo mismo. Rodrigo colgaba el teléfono y miraba el departamento. El departamento que era la causa de la distancia. El departamento que debía ser el trampolín hacia la vida que prometía y que se negaba a hacer cualquiera de las dos cosas. El departamento de Rodrigo era un desastre.
no de la forma en que son desastre los departamentos de personas que no tienen tiempo de limpiar, de la forma en que son desastre los departamentos de personas que han dejado de ver lo que los rodea. La cocina tenía una acumulación de cosas sobre la encimera que llevaban ahí meses. Recipientes vacíos, correspondencia sin abrir, bolsas del supermercado guardadas sobre otras bolsas, especias que habían caducado hacía un año. El fregadero siempre tenía platos, no muchos. Rodrigo era ordenado en el trabajo, pero en casa el fregadero nunca estaba completamente vacío. Siempre había algo esperando. La entrada del departamento tenía un mueble pequeño donde se acumulaban los zapatos, el correo, llaves que ya no sabía de qué cerradura eran, monedas sueltas, recibos, una bufanda vieja. El mueble estaba tan lleno que había cosas desbordándose por los lados, y el closet del dormitorio tenía ropa que no usaba desde hacía años, mezclada con ropa de temporada, con ropa que necesitaba arreglo, con ropa que no sabía si era suya o de alguien que la había olvidado en el departamento años atrás. Rodrigo no lo veía. Cuando llevas suficiente tiempo en un lugar, dejas de ver lo que está ahí. Los ojos se adaptan, el cerebro lo procesa como fondo, y así, sin que Rodrigo lo notara, el desorden se había convertido en el paisaje normal de su vida. No era suciedad de mugre, era acumulación, objetos sin propósito, cosas sin destino, un cementerio de intenciones incompletas que ocupaba el espacio físico, y, sin que él lo sospechara, el espacio energético de todo lo que quería atraer. En septiembre de 1998, el restaurante donde trabajaba Rodrigo cerró. El dueño se mudó a Florida y cerró el local. Rodrigo quedó sin trabajo de un día para otro. 30 días de indemnización y nada más. 30 días de dinero que en Queens no duraban más de lo que decían. Rodrigo empezó a buscar trabajo en otros restaurantes. Encontró uno en Long Island City, que lo contrató, pero el sueldo era menor, y el viaje en Subway le tomaba 1 hora de ida y 1 de regreso, 2 horas al día, 40 horas al mes. En ese Subway, sentado con los audífonos puestos y el ruido del tren cubriéndolo todo, Rodrigo se hacía la misma pregunta que se llevaba haciendo 14 años. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a cambiar esto? Un sábado de octubre, en el edificio de Flushing, sonó el timbre del tercer piso. Rodrigo abrió. Era su vecino del segundo piso, un hombre al que Rodrigo había saludado cientos de veces en el pasillo, pero con quien nunca había tenido una conversación real. Se llamaba Ben. Era judío, hombre de unos 55 años. Barba bien recortada, ojos que miraban con la intensidad tranquila de quien observa más de lo que habla. Llevaba una bandeja con comida. Mi esposa hizo demasiado para el Shabbat. ¿Te traigo un poco? Rodrigo lo invitó a pasar. Ben entró. Y lo que sucedió en los siguientes minutos fue algo que Rodrigo no había esperado. Ben miró alrededor del departamento con la misma calma con que un médico mira a un paciente, sin juzgar, observando. Sus ojos se movieron despacio por la cocina, por la entrada, por el corredor que llevaba al dormitorio. No dijo nada al principio. Puso la bandeja en la mesa. Rodrigo fue a buscar platos. Cuando volvió, Ben estaba parado frente al mueble de la entrada, mirando la acumulación de cosas con una expresión que Rodrigo no supo leer. ¿Puedo preguntarte algo?, le dijo Ben,
cuando Rodrigo puso los platos. Rodrigo asintió. ¿Cuánto tiempo lleva sin que el dinero llegue como esperas? Rodrigo frunció el ceño. No sabía cómo este hombre podía saberlo. ¿Cómo? Ben señaló con la mano alrededor del departamento. El dinero y el orden van juntos, siempre. Es una ley tan vieja como el mundo. Ben se sentó a la mesa. Rodrigo también. Y Ben comenzó a hablar. Antes de contarte lo que Ben le reveló sobre los 3 lugares, quiero hacer una pausa. Si esta historia ya te está moviendo algo, si mientras escuchabas la descripción del departamento de Rodrigo pensaste en algún rincón de tu casa, quiero que sepas que esa incomodidad es exactamente la señal que el universo te manda para que hagas algo al respecto. Y si ya te suscribiste al canal y le diste like, te agradezco profundamente. Estas historias me toman días de trabajo y cada suscripción me permite seguir trayéndotelas. Si aún no te has suscrito, hazlo solo si sientes que este contenido merece tu tiempo. Ahora volvamos, porque Ben está a punto de revelar algo que puede cambiarte la vida este fin de semana si lo aplicas. Ben tomó un sorbo del té que Rodrigo le había servido. Miró la taza un momento. Luego la dejó en la mesa con cuidado y comenzó a hablar con la cadencia pausada de alguien que no tiene prisa porque sabe que lo que dice va a llegar más profundo si no se apresura. En la Cábala, el hogar no es solo un lugar donde duermes y comes, es un recipiente. Los sabios le llamaban Kli. Un recipiente tiene que estar limpio y vacío en la medida correcta para poder recibir. Si un vaso está lleno de agua sucia, no puedes llenarlo de agua limpia sin vaciarlo primero. Tu departamento, Rodrigo, es tu recipiente principal en el mundo material. Es donde el Shefá, el flujo de abundancia divina, intenta depositarse. Pero si el recipiente está bloqueado, el Shefá pasa por encima sin entrar, como el agua de lluvia que pasa sobre una roca en lugar de empaparla, no porque el agua sea menos abundante, sino porque la roca no tiene poros. Rodrigo escuchaba sin moverse. Tu departamento tiene 3 lugares que, si están bloqueados, no permiten que el flujo entre. 3 puntos críticos que los maestros jasídicos enseñaban a sus comunidades y que generaciones de familias han aplicado sin faltarles. Hoy te los revelo. Rodrigo levantó un dedo casi sin darse cuenta. ¿Cuáles? Ben levantó 3 dedos de su mano derecha. Los miró un segundo, como si él mismo los estuviera recordando. Y empezó. El primero, dijo Ben, es la entrada de tu hogar, la puerta principal y el espacio inmediato detrás de ella. En la tradición judía, la entrada de la casa es la más sagrada de todas las partes del hogar. Es el umbral, el lugar donde el mundo exterior se convierte en mundo interior, donde la energía de la calle decide si entra o si rebota. Los sabios enseñaban que la mesuzá, el objeto que ponemos en el marco de la puerta, no es solo tradición, es una declaración. Este es un espacio sagrado. Entra lo bendecido. Queda fuera lo que no tiene derecho a entrar, pero la mesuzá sola no basta, si la entrada está bloqueada con objetos que no tienen propósito. Si hay zapatos amontonados, correos sin abrir, objetos sin destino, caos acumulado en el umbral, lo que estás diciéndole al universo es que no hay espacio para lo nuevo, que el umbral está cerrado. Y el dinero, las oportunidades, las personas que deberían entrar en tu vida, lo perciben, no conscientemente, energéticamente, y pasan de largo como el agua que no encuentra por dónde entrar. Rodrigo
miró el mueble de la entrada con los ojos de alguien que acaba de ver algo que siempre estuvo ahí, pero que hasta ese momento era invisible. Las llaves sin cerradura, el correo de meses, las monedas que ya sumaban algo pero que nadie había contado, la bufanda olvidada, las cosas desbordándose por los lados del mueble como si el mueble mismo estuviera pidiendo ayuda. El primer mandamiento del hogar abundante, continuó Ben, es que la entrada esté despejada, limpia, con solo lo que debe estar, las llaves de las puertas que abres cada día, un lugar para dejar los zapatos de uso diario, y nada más. Nada que no tenga propósito claro, nada que no sepa por qué está ahí. Cada cosa que pones en la entrada sin propósito es un mensaje al universo. Este espacio está lleno. No hay lugar para lo que mandes, y el universo obedece mensajes, aunque no los hayas enviado conscientemente. El segundo lugar, dijo Ben bajando un dedo, es el fregadero. El fregadero es el lugar donde el dinero más fluye simbólicamente en tu hogar. Escúchame bien, porque esto es lo que menos personas entienden. En la Cábala, el agua representa el flujo, la abundancia. El Shefá mismo, ese río divino de bendición que desciende constantemente, se manifiesta en el mundo material en forma de agua. Donde el agua fluye libre, el Shefá puede manifestarse. Donde el agua está bloqueada, el Shefá también lo está. Y el fregadero es el canal primario del agua en tu hogar. El lugar donde el agua entra, hace su trabajo y sale. Cuando el fregadero tiene platos sucios acumulados, cuando está desbordado de tazas y cubiertos esperando atención, cuando el agua no puede circular libremente porque el espacio está ocupado por lo que ya fue usado y no fue limpiado. Le dices al universo que el canal de abundancia en tu vida está atascado, que lo viejo no ha salido, que lo nuevo no tiene por dónde entrar. Ben lo miró directamente. Los sabios decían algo que pocas personas conocen. Deja el fregadero vacío antes de dormir cada noche, sin un solo plato, sin una sola taza, completamente limpio y libre. Es una práctica que las familias hasídicas más prósperas de Brooklyn, de Williamsburg, de Borough Park, de Bnei Brak, practican sin excepción desde hace generaciones. No porque lavar platos sea mágico en sí mismo, sino porque el acto consciente de limpiar el canal del agua antes de que el día termine es una declaración poderosa. Hoy termina limpio. El flujo está libre. Nada del pasado bloquea lo que viene. Y mañana puede entrar lo nuevo, porque lo viejo está resuelto. Rodrigo pensó en su fregadero, en el plato de la mañana que siempre quedaba hasta la noche, en la taza del café que se acumulaba con la del desayuno y la del almuerzo, en las noches que se acostaba sin limpiar nada porque estaba cansado y porque total, mañana lo hacía. El mañana que nunca llegaba del todo, porque siempre había algo de ayer en el fregadero, y algo del día anterior, y algo de la semana pasada, un palimpsesto de días sin resolver acumulados en losa y acero inoxidable. El tercer lugar, dijo Ben, poniendo el último dedo sobre la mesa, es el closet. El closet es donde guardas lo que eres, lo que usas, lo que te pones para salir al mundo, y en la Cábala la vestimenta tiene una carga energética enorme. Los sabios enseñaban que Or Makif, la luz que rodea al ser humano, su campo de protección y atracción, interactúa con la ropa. Cada prenda que te pones absorbe tu frecuencia. Guarda la energía de los momentos en que la usaste. Y lo que guardas en el closet,
toda esa acumulación de prendas del pasado está constantemente irradiando hacia el espacio donde duermes, hacia el espacio más íntimo de tu vida. Si el closet está lleno de ropa que ya no usas, ropa que no te queda, ropa rota que nunca arreglaste, ropa de una versión de ti que ya no existe, ese closet está irradiando el pasado hacia tu presente. Está diciéndole a tu campo energético: el pasado sigue aquí. No te has movido. Sigues siendo el mismo que eras cuando usaste esa ropa. Y el universo lo escucha como instrucción: mantener a este hombre donde está. Ben terminó el té. Se levantó. Rodrigo se levantó también, casi por reflejo. Limpia esos 3 lugares este fin de semana, Rodrigo. No en un día. Tómate 2. Hazlo con conciencia, sin prisa. Mientras limpias la entrada, di en voz baja: abro el umbral. Lo nuevo tiene lugar para entrar. Mientras limpias el fregadero, di: el flujo está libre. La abundancia no tiene obstáculos aquí. Mientras vacías el closet, di: suelto lo que fui. Hago espacio para lo que soy. Cada frase es un decreto. Los sabios le llamaban Koash Hadibur, el poder creativo de la palabra, y el acto físico de limpiar combinado con la palabra correcta crea algo que ninguno de los dos crea por separado. Una declaración de intención que el universo no puede ignorar, porque el universo responde a la combinación de acción y palabra. La acción sin palabra es trabajo sin intención. La palabra sin acción es deseo sin forma. Juntos crean manifestación. Se fue. Rodrigo se quedó parado en la cocina mirando el departamento. No con los ojos de quien lleva 14 años en ese lugar. Con los ojos de alguien que acaba de ver lo que siempre estuvo ahí, pero que necesitaba que alguien se lo señalara. El sábado, Rodrigo se levantó temprano, antes del desayuno, algo que nunca hacía. Se puso ropa cómoda, buscó bolsas de basura y empezó por la entrada. Tardó 3 horas en la entrada sola. Fue objeto por objeto. Las llaves que no correspondían a ninguna cerradura que conociera. A la basura. El correo sin abrir. Lo abrió todo. Facturas que ya estaban pagadas. Reciclaje. Cosas que necesitaban atención. En una pila separada para resolver. Las monedas sueltas. Las contó. Eran $37. $37 que habían estado ahí, acumulados, esperando. La bufanda. La lavó. Resultó ser una bufanda que quería, pero que había perdido meses atrás. Los zapatos. Los organizó. Los que estaban en buen estado, limpios y con su lugar. Los que estaban rotos, a la basura. Mientras trabajaba, decía las palabras que Ben le había enseñado. No en voz alta, en voz baja. Abro el umbral. Lo nuevo tiene lugar para entrar. Las decía sin prisa, como si las palabras y las manos fueran la misma herramienta. Cuando terminó la entrada, se paró frente a ella. El espacio era diferente. No se veía opulento, no se veía lujoso, pero se veía claro. Había aire, había espacio, había una energía diferente que Rodrigo no podía describir, pero que sus pulmones sentían. Respiró profundo. Por primera vez en años, la primera cosa que sus ojos veían al entrar al departamento no era caos, era claridad. El fregadero lo hizo esa misma tarde. Lavó todo lo que había acumulado. Cada plato, cada taza, cada cubierto. Limpió el fregadero con bicarbonato. Lo secó, lo dejó brillando. Vacío, completamente vacío. Mientras lo secaba, dijo las palabras: el flujo está libre. La abundancia no tiene obstáculos aquí. Miró el fregadero vacío un momento
y tomó una decisión que sabía que le iba a costar esfuerzo, pero que había entendido que era necesaria. Antes de dormir cada noche, ese fregadero iba a estar así, vacío, sin importar lo cansado que estuviera. El domingo tardó 4 horas en el closet. Fue implacable. Todo lo que no había usado en más de un año, afuera. Todo lo que no le quedaba, afuera. Todo lo que estaba roto o tenía manchas que no salían, afuera. Cuando terminó, el closet tenía la mitad de la ropa que tenía antes, y se veía enorme. El espacio en las perchas, el espacio en los estantes, el espacio en el suelo. Era casi ofensivo después de años de abarrotamiento. Rodrigo se paró frente al closet abierto. Suelto lo que fui. Hago espacio para lo que soy. Repitió la frase 3 veces. Y cerró el closet. El lunes, Rodrigo fue al trabajo en el subway de Long Island City. Pero el viaje fue diferente, no diferente en el tren, diferente en él. Se sentía más liviano. No emocionalmente, aunque también eso. Físicamente. Como si hubiera dejado algo pesado en el departamento. Como si el peso que había estado cargando todos estos años fuera el peso de la acumulación, del pasado atascado en cajas y perchas y muebles llenos. Esa semana, 3 cosas pasaron que Rodrigo no esperaba. El primero fue pequeño, pero significativo. El gerente del restaurante de Long Island City le dijo que había hablado con el dueño y que iban a darle un aumento. No enorme, pero un aumento. Rodrigo agradeció. Por dentro dijo las palabras: el flujo está libre. Lo segundo fue algo más grande. Una mujer latina que organizaba eventos en Flushing lo contactó. Había probado su comida en una cena que Rodrigo había cocinado para un compañero de trabajo meses atrás. Quería contratarlo para un evento de 15 años. Un sábado. 120 personas. Le ofrecía pagar el doble de lo que Rodrigo hubiera pedido. Rodrigo calculó. Si hacía 2 eventos al mes además del trabajo fijo, en 6 meses podría tener suficiente para traer a Ana a Nueva York. Dijo que sí. Lo tercero llegó el viernes de esa semana. Rodrigo llegó al departamento después del trabajo, abrió la puerta y lo vio. El umbral despejado, el espacio limpio, el aire circulando y algo que no esperaba. La entrada del departamento, por primera vez en años, le daba ganas de estar ahí, de quedarse en ese espacio que hasta hacía una semana era el lugar donde el caos lo recibía y le recordaba todo lo que no estaba funcionando. Rodrigo dejó las llaves en su gancho, las llaves correctas, las que usaba, en su lugar, y se fue a la cocina. El fregadero estaba vacío, como lo había dejado la noche anterior. Rodrigo se hizo un café, se sentó en la mesa, y por primera vez en meses sintió algo que reconoció aunque hacía tiempo no lo sentía. Paz. No la paz de que todo estuviera resuelto, la paz de que las cosas estaban en su lugar. Y cuando las cosas están en su lugar, el flujo puede entrar. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cuál de los 3 lugares de tu casa está bloqueado ahora mismo? ¿La entrada? ¿El fregadero? ¿El closet? No tienes que responderme a mí. Respóndete a ti mismo y escríbelo en los comentarios si quieres, porque a veces decir en voz alta lo que sabes que está bloqueado es el primer paso para limpiarlo. Y si este video te está haciendo ver tu casa de una forma diferente, compártelo. Hay personas que llevan años preguntándose por qué el dinero no llega, y la respuesta puede estar literalmente en la entrada de su departamento. Sigamos. Rodrigo hizo el primer evento de 15 años
en noviembre. Cocinó durante 2 días enteros, desde el jueves por la tarde, en la cocina de un salón de eventos en Corona, Queens, preparando birria que había marinado desde el martes, tamales que había hecho con la masa exacta que su madre le había enseñado en Monterrey, mole que había cocinado a fuego lento durante 4 horas, con los 43 ingredientes que a ningún mole de restaurante le ponían porque tardaba demasiado. Ana lo ayudó por teléfono, dándole los tiempos exactos de algunas recetas de la familia. Rodrigo tomaba nota con el teléfono pegado al hombro y una cuchara de madera en la mano. Era la primera vez en años que cocinaba para otros que no fueran clientes de restaurante. La primera vez que cocinaba con esa libertad, con esa presencia completa de quien está haciendo exactamente lo que nació para hacer. La quinceañera y sus padres quedaron encantados. La madre de la quinceañera, una señora de Puebla que sabía de comida con la autoridad de quien creció en una cocina grande, le dijo: «Rodrigo, así se cocina en las casas de las abuelas, con tiempo y con amor, no como en los restaurantes». Rodrigo le agradeció, y mientras lavaba los últimos utensilios al final de la noche, en ese fregadero de salón que quedó completamente vacío antes de que él se fuera, dijo en voz baja: «El flujo está libre. La abundancia no tiene obstáculos aquí». La madre de la quinceañera lo recomendó a su hermana para una boda en enero. La hermana lo recomendó a sus amigas. El boca a boca en las comunidades latinas de Queens se movía con una velocidad que ninguna publicidad podía replicar. Para diciembre, Rodrigo tenía 4 eventos confirmados para el primer trimestre del año siguiente. Para febrero, 8. Para abril, tenía lista de espera. Lista de espera. Un hombre que había pasado 14 años sin poder arrancar su negocio tenía lista de espera. No porque algo externo hubiera cambiado, porque algo interno había cambiado, porque el recipiente estaba limpio, porque el umbral estaba abierto, porque el canal del agua fluía libre cada noche, porque el closet tenía espacio para quien Rodrigo estaba convirtiéndose, y el universo, que siempre busca recipientes listos donde depositar lo que tiene para dar, encontró finalmente el suyo. Y cada noche, sin excepción, antes de dormir, el fregadero estaba vacío. En los días de eventos, cuando llegaba a las 2 de la madrugada con los pies hinchados y el olor a mole en el pelo, todavía lavaba los últimos utensilios que había traído de vuelta. Todavía secaba el fregadero. Todavía lo dejaba brillando. Yesenia le había preguntado en una llamada del domingo por qué de repente era tan estricto con el fregadero. Rodrigo no supo cómo explicarlo por teléfono. Solo dijo: «Porque es una promesa que me hice». Y era verdad. Era una promesa con él mismo, con el canal, con el flujo que había vuelto a moverse. En junio de 1999, Rodrigo pudo traer a Ana a Nueva York. No con toda la fortuna que había prometido durante 3 años, pero con suficiente para un departamento mejor, para los trámites, para empezar juntos de una forma que se sentía sólida en lugar de precaria. Ana llegó un martes. Rodrigo fue a buscarla al aeropuerto JFK. Cuando ella cruzó las puertas de llegadas internacionales con sus 2 maletas y sus ojos buscando entre la multitud, Rodrigo levantó la mano. Ana lo vio. No corrió. Caminó. Pero caminó con una sonrisa que a Rodrigo le hizo sentir que los 3 años de distancia se cerraban con cada paso. La abrazó largo rato en medio del aeropuerto mientras la gente pasaba a su alrededor.
¿Ya estás aquí?, le dijo. «Ya llegamos», respondió ella. Rodrigo le contó a Ana sobre Ben, sobre los 3 lugares, sobre las palabras, sobre el Koaj Hadibur. Ana lo escuchó en la cama esa primera noche en el nuevo departamento. «¿Un rabino te enseñó todo eso?». Rodrigo asintió. Ana se quedó pensando. Mi abuela hacía algo parecido. Decía que la cocina sucia ahuyenta la buena suerte, que el umbral descuidado no deja entrar lo bueno. Rodrigo la miró. ¿Y nunca lo aplicaste? Ana sonrió. Viví con mi madre. Mi madre lo aplicaba sin saberlo. Ella limpiaba por costumbre, pero el resultado era el mismo. Se quedaron en silencio un momento. Luego Ana dijo, «Aquí siempre va a estar limpio». Y no era una promesa de perfección, era una declaración de intención. El tipo de declaración que los sabios llamaban Koaj Hadibur, el tipo que el universo escucha. Esta historia no es sobre limpiar la casa, es sobre la relación entre el orden externo y el flujo interno. Los sabios de la Kabbalah enseñaban que el mundo visible y el mundo invisible son espejos. Lo que ocurre afuera refleja lo que ocurre adentro, y lo que ocurre adentro refleja lo que ocurre afuera. Cuando limpias un espacio físico con intención, no solo estás limpiando, estás reorganizando tu campo energético. Estás diciéndole al universo, con acciones, que son más poderosas que las palabras, que estás listo para recibir lo nuevo, que el umbral está abierto, que el canal está libre, que el closet tiene espacio para lo que viene. El Shefá, el flujo de abundancia que desciende constantemente desde lo invisible, no puede entrar en un recipiente lleno. Necesita espacio. No el espacio físico del metro cuadrado. El espacio energético que se crea cuando limpias con intención, cuando ordenas con conciencia, cuando declaras con palabras que el lugar está listo. Los 3 lugares que Ben le señaló a Rodrigo no son los únicos en una casa, pero son los 3 puntos críticos. Los 3 lugares donde el flujo entra, circula y se renueva. La entrada es el umbral. El fregadero es el canal del agua. El closet es el archivo de tu identidad. Cuando los 3 están limpios y despejados, el recipiente está preparado. Y el Shefá, que nunca dejó de bajar, finalmente encuentra un lugar donde depositarse. Esta noche empieza por uno, solo uno. La entrada, o el fregadero, o el closet. No tienes que hacerlos todos a la vez. Rodrigo tardó 2 días. Tú puedes empezar con 30 minutos. Abre el closet. Saca 3 cosas que no usas. Mientras las sacas, di en voz baja. Suelto lo que fui. Hago espacio para lo que soy. O vacía el fregadero antes de dormir esta noche. Mientras lo limpias, di. El flujo está libre. La abundancia no tiene obstáculos aquí. O despeja el mueble de la entrada mañana en la mañana. Mientras lo haces, di, abro el umbral. Lo nuevo tiene lugar para entrar. Un lugar, una vez, un inicio. Y observa lo que pasa en los próximos días. No con los ojos del escéptico que espera el milagro instantáneo. Con los ojos del agricultor que siembra y sabe que el tiempo es parte del proceso. Rodrigo Esparza no se hizo millonario en un fin de semana, pero en ese fin de semana comenzó el proceso que lo llevó a tener su propio negocio de catering, a traer a su esposa a Nueva York y a dejar de preguntarse cuándo iba a cambiar su vida. La respuesta era más simple de lo que había imaginado durante 14 años. Empezaba en casa, en 3 lugares específicos, con un trapo, un poco de agua,
las palabras correctas y la intención de decirle al universo, estoy listo, el espacio está libre, puede entrar lo que es mío.